Hay una pregunta que quiero contestar antes de entrar a nuestro estudio de esta noche, y esta me la acabaron de entregar hace unos minutos. La pregunta es: ¿el Espíritu Santo es una persona? Esa es una de las preguntas. ¿O es una simple energía? Luego hay otra pregunta de seguimiento. Si es una persona, ¿quiere decir que son tres dioses? ¿Cómo así? ¿Quiere decir que somos politeístas? Explíqueme para salir de duda, por favor. ¿Ok? Vamos a tratar de explicar esto lo mejor que podamos. El Espíritu Santo sí es una persona. El Hijo es una persona. Y el Padre también es una persona. Son tres personas, un solo Dios. Ahora, algunas personas dicen: ¿cómo es posible que 1 más 1 más 1 sea igual a 1? Esa es una matemática rara. Bueno, la matemática de Dios es un poco rara a veces. Les voy a explicar lo mejor que puedo el concepto de la Trinidad. No es que nosotros creemos que hay tres dioses, sino que creemos que hay tres personas que componen un solo Dios. Y tal vez la mejor forma de ilustrarlo sería usando algunos modelos bíblicos que nos ayudan a entender este concepto. Vamos a Génesis, rápidamente. Génesis, el capítulo 2, Génesis el capítulo 2 y el versículo 24. Génesis 2 y el versículo 24. Quiero que noten lo que dice Dios cuando creó el primer matrimonio. Dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Cuántas personas son? ¿Dos? Dice que son ¿qué? Una sola carne. Ahora, Jesús le añadió a ese concepto, y él podía hacerlo porque él fue el que hizo este matrimonio. Mateo 19. Mateo el capítulo 19. Y vamos a leer el versículo 4 hasta el versículo 6. Esas páginas de la Biblia son como música. Hay dos ruidos que les gustan a los pastores en la iglesia. Uno, escuchar las páginas de la Biblia. Y dos, un amén, aunque sea de vez en cuando. Y si quieren decir aleluya, lo pueden hacer también. No está prohibido. Porque los ángeles viven diciendo aleluya. Y pueden decir gloria a Dios también. Ok. Nota que el versículo 4. Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y ahora escuchen bien: así que no son ya más dos, sino una sola carne. Es decir, cuando un hombre y una mujer se casan, ya no son dos, son uno. Ahora, yo veo aquí al hermano Gotsis con Marta, yo veo dos. Pero Jesús dijo que son ¿qué? Uno. ¿En qué sentido son uno? No son uno numéricamente, sino que son uno en sentido de unidad, armonía. Por eso digo que la mejor forma de expresar la doctrina de la Trinidad es con otra palabra. La doctrina de la triunidad es mejor. La doctrina de la triunidad. Son tres personas perfectamente unidas.
con los mismos poderes, con el mismo pensar, con los mismos propósitos. Es decir, como un hombre y una mujer cuando se casan debe ser uno, deben estar en la misma página, por así decirlo, en armonía. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno en el sentido de que están en perfecta armonía. En el mundo pagano, los dioses estaban siempre en guerra uno con el otro. Los politeístas que creían en muchos dioses, el concepto que tenían eran que los dioses, los diversos dioses de la naturaleza, vivían peleando uno con el otro. El concepto bíblico es diferente. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no andan peleando uno con el otro, están en perfecta armonía uno con el otro. También se podría expresar de esta forma. Jesús oró en Juan 17 que Él quería que sus discípulos fueran ¿qué? Uno. Pero eran 11. ¿Es posible que 11 sea igual 1? En la matemática de Dios sí. 11 igual 1. Y los constructores de la Torre de Babel también eran 1. Porque dice en Génesis 11, he aquí el pueblo es uno y nada les va a detraer del propósito que tiene de construir la torre. No es que todos se metieron dentro de un cuerpo, sino que todos tenían el mismo objetivo, que era construir la Torre de Babel en rebelión contra Dios. Ahora, yo he escuchado a algunos usar otras ilustraciones, dicen que la Trinidad es como el huevo, que tiene cáscara, yema y clara. El problema con esa analogía es que la cáscara es solo parte del huevo. Y la yema es parte del huevo y la clara es parte del huevo. Mientras que en la Trinidad el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo están todos en sí mismos completos. Otros lo ilustran con espíritu, alma y cuerpo. Pero el problema es que el espíritu es solo parte, el cuerpo es solo parte y el alma es solo parte. Quiero decir física, mental y espiritualmente. Pero el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, todos están completos. Cada uno está completo en sí mismo. Es decir, uno no depende del otro para completarle lo que no tiene. Así que es mejor usar estas analogías bíblicas del matrimonio de los 11 apóstoles, que Jesús quería que fueran uno, los constructores de la Torre de Babel, que dice que los constructores eran uno. Es decir, son 3 personas perfectamente unidas. ¿Está claro? No es complicado. En realidad no es tan complicado como la gente cree. Ok, vamos a comenzar. Qué bueno ver que la iglesia está casi bien. Yo creo que por ahí debe venir otro mensaje. Pero vamos a empezar con una palabra de oración. Entonces, Padre Celestial, te damos gracias, Señor, una vez más, por el privilegio que nos concedes de venir a tu casa para estudiar tu palabra. Pedimos, Padre, al estudiar esta magnífica profecía de Apocalipsis capítulo 13 y versículo 11, que el Espíritu Santo nos ayude a ver que estamos viviendo en el último remanente del tiempo. Falta muy poco para cerrarse la puerta de la gracia para la venida de Jesús. Ayúdanos, Señor, a prepararnos para el cierre de la gracia y para la venida de Jesús. Sabemos que para pasar por el tiempo de angustia vamos a necesitar una fe quebrantada. Ayúdanos, Señor, a desarrollar esta. Gracias, Padre, porque podemos acudir aquí en estos momentos con la certeza de tu bendición. Porque te pedimos estas cosas en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Para comenzar nuestro estudio esta noche, quisiera repasar una profecía que repasé también el sábado por la tarde, porque va a colocar el marco histórico para lo que vamos a estudiar en el tema de esta noche. Me refiero a la profecía de Daniel, el capítulo 7. No voy a leer los versículos porque yo creo que la mayoría de los que estamos aquí conocemos esta profecía y sabemos qué representan los diversos símbolos. Así que solamente
repasar porque quiero llegar especialmente a Apocalipsis capítulo 13. Vamos a repasar, ustedes ayúdenme. En Daniel 7 tenemos un león. ¿Qué representa el león? Débil otra vez. Como que no comieron, ¿eh? Probemos de nuevo. El león representa ¿qué? Babilonia, muy bien. Luego después de el león tenemos un oso. ¿Qué representa el oso? Medo-Persia, ¿ok? Luego tenemos un leopardo. ¿Qué representa el leopardo? Grecia. Teddy es griego, pero de Grecia moderna, no de Grecia antigua. Y luego entonces tenemos la cuarta bestia, que es una bestia espantosa y terrible. Y esa bestia, que es un dragón, representa ¿qué cosa? Roma. Muy bien, el imperio romano. Y luego le salen en la cabeza de ese dragón, después que gobierna por un tiempo el dragón solo, le salen 10 cuernos. ¿Y qué representan los 10 cuernos? Representan los 10 reinos en que se dividió el imperio romano cuando las tribus bárbaras vinieron del norte y se parcelaron lo que antes había sido el imperio romano. Y luego, entre los 10, se levanta un cuerno pequeño. Y ese cuerno pequeño tiene ojos. Y tiene una boca que habla blasfemias. Y persigue a los santos. Y piensa que puede cambiar los tiempos y la ley. Y gobierna ¿por cuánto tiempo? Por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Cuántos tiempos son estos? Son 3 y medio. Como vimos, el año bíblico tiene ¿cuántos días? 360. ¿Y el mes bíblico cuántos días tiene? 30. Entonces lo que hacemos es multiplicar 3,5 por 360 y el resultado son 1260 días, pero días son años. Días son años. 1260 años. ¿Qué representa el cuerno pequeño? Ya estudiamos esto. El cuerno pequeño representa a otra Roma. ¿Cuál Roma? Roma papal. Es decir, la iglesia romana. Como iglesia. No estamos hablando de los individuos dentro de la iglesia. Estamos hablando del sistema. ¿Ok? No estoy diciendo que toda la gente que ha pertenecido a la iglesia romana es mala. Mucha gente es buena. Pero la Biblia contempla el sistema. Está hablando del sistema. Es decir, de la organización en sí. Dentro de la organización hay mucha gente sincera. Y luego, para repasar, nos dimos cuenta que este cuerno pequeño iba a gobernar 1260 años y cuando terminaron los 1260 años iba a perder su poder. Pero tiene que resucitar de nuevo porque el cuerno pequeño, según Daniel 7, es el poder que va a dominar el mundo cuando Jesús venga. Así que si gobernó 1260 años, tuvo un límite a su dominio, pero va a gobernar cuando Jesús venga. Entonces tiene que ser que cuando perdió su poder al final de los 1260 años, en el futuro lo va a recuperar. Muy bien. Ahora en Daniel 7 no está explícito, está implícito, está sobreentendido. Pero ahora vamos a Apocalipsis 13. Vayan conmigo, Apocalipsis 13. Quiero leer el versículo 1 y también el versículo 2. Apocalipsis 13, 1 y 2. Dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y ahora noten lo que dice el versículo 2.
la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Ahora yo quiero preguntarles, ¿a dónde necesitamos ir en la Biblia para entender este versículo 2? Hay que volver a Daniel 7. Y ustedes dicen, ¿por qué razón? Muy sencillo, porque aquí están las mismas bestias que en Daniel 7. Pero, si ustedes notan, aquí en Apocalipsis 13:2, las bestias se mencionan en orden inverso. Es decir, que mientras que en Daniel el orden es león, oso, leopardo, dragón, en Apocalipsis 13 el orden es dragón, leopardo, oso, león. Y hay una razón por eso. Y es que Daniel está viviendo en el tiempo del león, que es Babilonia, y está mirando hacia adelante. Juan está escribiendo en el periodo de ¿qué? Del Imperio Romano, del dragón, y está mirando hacia atrás. Es decir, Daniel está mirando hacia adelante y ve las bestias en un orden, mientras que Juan está mirando hacia atrás y ve esas mismas bestias en orden inverso, porque él está viviendo en el tiempo del dominio del dragón. Ahora quiero que noten algo muy interesante en cuanto a este dragón, que es la cuarta bestia de Daniel 7. Noten otra vez la última parte del versículo 2 de Apocalipsis 13. Dice, y el dragón, ¿qué representa el dragón? Satanás, sí, pero específicamente, ¿qué representa el dragón? Roma, el Imperio Romano. ¿Y usted dice cómo sabemos esto? Volvamos a Daniel, a Apocalipsis 12, a donde primero se menciona el dragón. Apocalipsis 12, y noten el versículo 1. Apareció en el cielo una señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. ¿Quién es ese bebé que tiene esta mujer en su vientre? ¿Quién es? Cristo Jesús. Y usted dice, ¿cómo sabemos eso? Porque en el versículo 5 dice, ella dio a luz a un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Este hijo es Cristo Jesús. Pero ahora noten el versículo 3. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. ¿Quién fue el que procuró matar a Jesús? La respuesta es doble. Fue Satanás el que quería matar a Jesús. Pero ¿qué instrumento visible usó Satanás para tratar de matar a Cristo? Usó al dragón, que es el Imperio Romano. No olviden eso, porque vamos a volver a eso. El dragón es Satanás, pero representa también la nación a través de la cual Satanás obra. Y hay otro ejemplo de esto en la Biblia. Saben que en Ezequiel 29 y el versículo 3 se le llama a Faraón el gran dragón. ¿Recuerdan que Faraón también trató de matar a todos los niños? Para matar al libertador. Se le llama el gran dragón. El que está detrás de eso es Satanás. Satanás es el verdadero dragón. Pero a Faraón
El rey de Egipto se le llama el gran dragón. Por eso aquí el gran dragón es Satanás, pero Satanás usa ¿qué imperio para tratar de matar a Jesús? Usa al imperio romano. Ahora volvamos al capítulo 13. Tenemos hasta ahora los mismos poderes que en Daniel 7, en orden inverso. Tenemos un dragón, dicho sea de paso, en Apocalipsis 12 dice que el dragón tiene 10 cuernos, igual que en Daniel 7. Tenemos un dragón con 10 cuernos, tenemos un leopardo, tenemos un oso, tenemos un león. Ahora, necesitamos tener el periodo del cuerno pequeño. Tenemos león, oso, leopardo, dragón con 10 cuernos. La siguiente etapa era la del cuerno pequeño. Así que la siguiente etapa en Apocalipsis 13, si es paralelo, debe ser ese periodo de 1260 años. ¿Están conmigo? Noten Apocalipsis 13 y el versículo 5. Hablando de esta bestia que recibió su trono, su poder y su autoridad del dragón, dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y ustedes dicen, pero eso no son 1260 años, ahí dice 42 meses. Bueno, lo único que tienen que hacer es multiplicar 42 por 30. 42 meses. Cada mes tiene 30 días, 42 por 30, ¿cuánto da? 1260 días, y los días son años. Yo pregunto entonces, Apocalipsis 13 está siguiendo la misma secuencia de Daniel 7, ¿cómo no? Tenemos un león, un oso, un leopardo, un dragón. El dragón tiene 10 cuernos y el dragón le da su autoridad, su trono y su potestad a la bestia, y la bestia gobierna 42 meses o tiempo, si la mitad de un tiempo, o 1260 años. Ahora quiero que noten el versículo 3 de Apocalipsis 13. Apocalipsis 13 y el versículo 3. Y vi, está hablando de esta bestia que gobernó 42 meses. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte. ¿Qué recibió la bestia? Una herida mortal. ¿Cuándo creen ustedes que recibió la herida mortal? En la mitad de los 1260 años, 3/4 partes terminados los 1260 años, o cuando terminaron los 1260 años. Mire, si recibió la herida mortal antes de terminar los 1260 años, entonces no gobernó 1260 años. Así que la herida mortal tiene que haberle sido suministrada cuando terminó el periodo de 42 meses o tiempos y la mitad de un tiempo. Pero dice en el versículo 3, la última parte del versículo, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Pregunta, ¿la bestia va a tener otro periodo de dominio? Sí, señor. Va a ser el poder, si leen el resto del capítulo, que va a gobernar el mundo inmediatamente antes de la segunda venida de Jesús. Lo que estaba implícito en Daniel 7 está explícito en Apocalipsis el capítulo 13. Esta bestia, cuando concluyeron los 1260 años, en 1798, recibió una herida mortal. Pero dice la Biblia que después de un tiempo de inactividad, la bestia se le va a sanar la herida y todo el mundo va a maravillar en pos de este sistema representado por la bestia o el cuerno pequeño. Es decir, el papado que perdió su poder, vamos a ver, en 1798, lo va a recuperar y va a tener dominio mundial como tuvo durante la Edad Media. Ahora necesitamos hacernos la pregunta. Recibió una herida mortal, pero ¿con qué se le dio la herida mortal a esta bestia? ¿Con qué arma se le dio la herida mortal a esta bestia? Después de los 1260 años. Vamos a Apocalipsis 13
y el versículo 10. Apocalipsis 13 y el versículo 10. Dice aquí, hablando de esta bestia, si alguno lleva en cautividad, esta bestia llevaba cautiva a la gente, sí. ¿Qué iba a pasar? Va en cautividad. 1798 el Papa Pío VI fue llevado cautivo, prisionero. Fue a varios lugares prisionero, terminó finalmente en Francia, donde murió en 1799 preso. Durante ese tiempo el papado no tenía papa en Roma. Pero lo que quiero enfocar, especialmente en la segunda mitad del versículo 10, dice, si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Yo pregunto, ¿qué era lo que usaba esta bestia para matar a la gente? Usaba la espada. Y por lo tanto la espada que este poder usaba para matar es la misma espada que iba a ¿qué? Que lo iba a matar a él. Y usted dice, no, pero ahí no dice que la espada la llevaba la bestia, que era la bestia la que iba a ser muerta con la espada. Ahí dice, efectivamente, si alguno mata a espada, es necesario que a espada sea muerto. Ahí no dice que fue la bestia, no tenga el versículo 14. Y engaña a los moradores de la tierra, esto está hablando de la segunda bestia, vamos a ir a eso en unos momentos, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. ¿Quién recibió la herida de espada? La bestia. ¿Y la bestia usaba qué? La espada para matar. Ahora la misma espada se levantó para darle la herida mortal. Ahora yo pregunto, ¿qué representa la espada? Esa es la respuesta que siempre me da la gente. Y es verdad. En la Biblia, la espada representa la palabra de Dios. Pero en las profecías, los símbolos son flexibles. No siempre significan lo mismo. Tenemos que mirar el contexto en el cual aparece. Escuchen lo que les voy a decir. Aquí la espada no puede ser la Biblia. ¿Y por qué no? Porque dice que este poder, que la bestia usaba la espada para matar. O entonces la bestia usaba la Biblia para matar. ¿El papá usaba la Biblia para matar a la gente? No, que va. Antes no usaba la Biblia. Seguía las tradiciones humanas. Así que la espada no puede ser, en este contexto, la palabra de Dios. Tiene que significar otra cosa. Y usted dice, ¿qué puede significar esta espada? Vamos a Romanos el capítulo 13. Romanos el capítulo 13. Y vamos a leer los versículos 1 al 4. Dice que la Biblia se explica sola, ¿sí o no? La Biblia es su propio intérprete. Es decir, cuando conseguimos en la profecía la palabra espada, tenemos que ir a otras partes de la Biblia a donde se usa la palabra espada para ver qué representa. Noten Romanos 13 y el versículo 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Quiénes son las autoridades superiores? El poder civil, muy bien, el gobierno. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados, ahora sí tenemos una aclaración de quiénes son las potestades superiores. Dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella.
porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. ¿Quién lleva la espada? Las potestades superiores, los magistrados, es decir, el poder ¿qué? El poder civil.